Bienvenidos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre tumores intracerebrales y de la bóveda craneal. Esta sería la bóveda craneal. En el capítulo anterior vimos la base del cráneo y esta vez vamos a ver los tumores que están dentro del cerebro y los tumores que están hacia la bóveda del cráneo. Cuando tenemos que hacer un abordaje hacia una zona profunda del cerebro, usando estos mismos principios de cirugía mínimamente invasiva, pues podemos acceder a través de pequeñas incisiones en el cerebro y luego navegar dentro del cerebro siguiendo el trayecto de las fibras del cerebro, ya que como podemos ver el cerebro tiene varias fibras. Unas son longitudinales, otras son transversales, otras son verticales, que van en este sentido. Entonces, cuando vamos a acceder a una lesión intracerebral, un tumor intracerebral, debemos respetar estas direcciones y pasar a través de ellas de la misma manera que abrimos las cortinas, las persianas de una cortina para ver a través de la ventana. Bajo ese principio podemos llegar a las lesiones incluso profundas, evitando lesionar las vías que permiten las conexiones dentro del cerebro. Para esto utilizamos tecnología avanzada como es el neuroendoscopio. Los aviones o los barcos hoy por hoy se guían aún a través de terribles tormentas a través del GPS. Ahí en el cerebro podemos usar un GPS y este es el neuronavegador. Es un aparato que hace una imagen virtual de la lesión, como vemos aquí, y esto le lleva al aparato del neuronavegador, como vemos aquí, enlazando el cuerpo del paciente al neuronavegador mediante una estrella que nos da nuestra ubicación en los ejes X, Y y Z, dando de esa manera una visión tridimensional. De esa manera podemos llegar de una manera precisa hacia la zona donde tenemos que ir, haciendo un abordaje directo, planeando ya evitar topar las diferentes fibras que estamos hablando, pasando a través de las persianas de la cortina y llegar a la zona exacta sin titubeos, evitando lesionar las zonas vecinas. Esto es la ventaja del neuronavegador. Es así que cuando vamos abordando la zona, el neuronavegador permite que un enlace tal de que si yo toco en esta parte, o yo toco en esta parte en el paciente, o toco en cualquier parte de la cabeza del paciente, eso me muestra directamente en el resonador que estoy topando exactamente en esa zona. Y esto da una visión al cirujano de ir viendo cómo va avanzando a través de las estructuras del cerebro, a través de esta máquina.
Conjuntamente con esto, es necesario monitorear las funciones de las áreas por las que estamos caminando. De la misma manera que los submarinos, para navegar dentro del océano, emiten una señal de sonido, y esa señal de sonido les permite ver por dónde caminan. Nosotros podemos entrar con una sonda mientras caminamos dentro del cerebro, que emite una señal eléctrica. Esta señal eléctrica permite que podamos identificar si estamos, por ejemplo, cerca de una zona que mueve la mano. Entonces, si me acerco a esa zona, esta señal eléctrica que va emitiendo esta sonda, si está cerca, por ejemplo, del movimiento del índice, va a emitir una señal, y la persona que está registrando esto me va a prevenir de que estoy cerca de un área que mueve el dedo, y me va a prevenir antes de que esta zona sea dañada. Esto es lo que se conoce como monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Es decir, una máquina que hace lo que habíamos hablado hace un momento de la evaluación clínica del paciente, que es la electromiografía y los potenciales evocados. Esta máquina hace electromiografía y potenciales evocados transoperatorios. Y por ejemplo, si estoy cerca a un nervio oculomotor, al topar el nervio, me va a dar la señal y voy a saber que por ahí no debo seguir caminando. Es así que cuando accedemos a lesiones cerebrales, por ejemplo, tenemos los potenciales evocados auditivos, que van a estar permanentemente durante la cirugía haciendo estímulos auditivos, y esto va a ser registrado en la superficie del cráneo. Y si mientras estoy sacando, por ejemplo, lo que sería un schwannoma del acústico, entonces me va a marcar de que sigue funcionando el nervio. Al lado de este nervio está el nervio facial. En el schwannoma del acústico, como podemos ver aquí están los dos nervios juntos. Entonces esta máquina me va a mostrar que se está estimulando la zona del facial, y sabré que debo cuidar para no dañar el nervio facial. Finalmente, para hacer estos accesos podemos usar estos accesos tubulares, como vemos aquí. Este acceso tubular permite, a través de esta pequeña incisión de 2 centímetros, introducir el acceso tubular hacia la zona que tenemos que llegar. De la misma manera que podemos acceder con estos accesos tubulares a los tumores, podemos acceder, como en este caso, también a hematomas profundos. Y utilizando la misma tecnología, la neuronavegación, el monitoreo neurofisiológico y los equipos de magnificación de imagen, podemos llegar a la lesión. Debo enfatizar en la ventaja del uso de los accesos tubulares, ya que estos son de pequeño diámetro y pueden filtrarse a través de las fibras del cerebro, como lo habíamos dicho, como a través de las persianas de una ventana, y colocados en el sitio directo, frente a frente a la lesión, nos permite un abordaje adecuado en esa zona.
Para este tipo de abordajes, el uso del endoscopio tiene una especial ventaja. Pensemos, el microscopio es un lente que está aquí arriba y va a mirar a través del acceso tubular hacia la lesión. Esto nos va a dar una sola visión que, aunque lo podamos girar a diferentes puntos, seguirá siendo una visión de arriba a abajo. Pensemos en el esquema de una casa. Estamos viendo desde el techo y podemos ver un poco de las paredes. Pero con el endoscopio, que puede entrar a través del acceso tubular, podremos realmente pararnos frente a la puerta de la casa, de la puerta delantera, de la puerta trasera, de las ventanas, como que estuviéramos viendo desde la calle hacia la casa. Esto significa en el cerebro que podemos ver la lesión desde todos los ángulos. Es decir, una visión de 360 grados. Por arriba el microscopio, por abajo el endoscopio. Tendremos una visión completa de la lesión. Una visión esférica de 360 grados. No solamente en circular, sino en volumen. El uso de toda esta tecnología, de la neuronavegación, del monitoreo neurofisiológico transoperatorio, de las técnicas mínimamente invasivas y de esta visión 360 grados combinada del endoscopio con el microscopio y el uso de accesos tubulares, realmente han cambiado la cara, han cambiado el pronóstico y han cambiado los resultados en la cirugía de tumores cerebrales o de la médula o del sistema nervioso. Hace 4 años, casi 5, tuve un dolor de cabeza que realmente me duró más de 5 días. Ya en ese momento lo primero que pensé fue, pues bueno, esto ya no es una migraña normal, esto ya es otra cosa. Entonces tuve que ir al médico, ahí me dijeron pues no existe una causa aparente para las migrañas, realmente te voy a mandar a hacer una tomografía por tu tranquilidad. Y me hice la tomografía. Al día siguiente me llamaron de la clínica y me dijeron, señorita Santander, o sea, empezaron todas las preguntas de se ha caído, se ha golpeado, pero segura no se ha caído. Y yo así de, sí, en serio no me he caído, me acordaría si me hubiera caído, realmente no me he golpeado, no ha pasado nada. Y me dijeron, pues tiene nada más en su cerebro. Y yo en ese momento pues me quedé quieta porque dije, masa significa tumor, ¿qué es eso? Y me dijeron, sí, efectivamente es un tumor, tiene que venir para hacerse una tomografía de confirmación. Literalmente empezaron un montón de cosas, de exámenes, y pues ahí nos dimos cuenta que tenía el tumor. Realmente es de esos shocks que a uno le da y que no sabe cómo verlo.
tuve 3 días de una ansiedad súper fuerte. Temblaba, lloraba, vomitaba. Me acuerdo que un día mi papá y mi mamá me llevaban en el auto y yo tenía que hacerles que se detengan porque vomitaba de la ansiedad que tenía. Y realmente pasé por médicos que me dijeron ahorita te opero y mañana sales caminando sin tener más que una tomografía y una resonancia. O sea, era como que bueno, ya, ahorita te opero y mañana sales. Otro doctor que igual me dijo como que tenemos que hacerte un montón de exámenes. Hubo otro que igual me dijo, y cuando conversé con el doctor Lazo, en realidad me dio como que más confianza, porque realmente él sí me dijo, tengo que hacerte muchos exámenes, el lugar donde está no es fácil, tenemos que encontrar cómo llegar a él, qué es lo que va a pasar, si es que va a crecer, si es que no va a crecer, tenemos que analizarlo. O sea, realmente el doctor fue mucho más metódico y le vi que iba a meterle como que un poco más de cabeza. Ya en los días previos vi la seguridad del doctor y dije, pues bueno, pues mi única preocupación va a ser cuánto me van a rapar y punto. Sé que para el doctor Lazo no iba a ser fácil porque realmente el tumor estaba en un lugar muy complicado. Tomando en cuenta que las posibilidades al salir eran que me quede o sin poder moverme o vegetal o que me vuelva loca o cualquiera de esas cosas. El doctor es una persona que aporta bastante calma, y yo antes de que me operen sí me encomendé literalmente a todos mis santos. En eso sí soy muy espiritual yo, y lo primero que yo le pedía a Dios, le pedía a la Virgen, a todos, era que ellos sean las manos de mi doctor. Y cuando me desperté después de la cirugía, realmente ya me estaban limpiando porque fueron 13 horas realmente. Y solamente abrí los ojos, vi que estaba en el quirófano y dije, creo que ya se acabó la cirugía. Y luego de eso lo primero que pensé fue, ok, me acuerdo que me operaron, esto es bueno. Dicen que el rato que estaba yendo a terapia intensiva he estado moviendo los pies porque yo tenía miedo de no poder volver a mover mis pies. Pero que he estado moviendo los pies dormida, y cuando ya llegué a terapia intensiva lo primero que pensé fue, ok, me acuerdo de lo que pasó. Eso fue lo primero que pensé. Me preocupé por ver si es que mis pies funcionaban, me preocupé por ver si es que mis manos funcionaban, porque más allá del miedo a perder mis capacidades cognitivas, creo que tenía miedo a no poder volver a conducir mi auto. Pero ya el 7º día yo ya quería como que hasta bañarme sola. Y venía mi mamá, me decía, no, tengo que ayudarte yo. Ya cuando salí, yo soy una persona recontra perezosa, pero realmente los días de reposo para mí eran, tengo que estudiar, tengo que graduarme, tengo que hacer esto. Entonces yo a las 2-3 semanas ya estaba diciéndole al doctor, puedo ya estudiar, puedo hacer estas cosas. Yo hago mi vida tranquila, hago mi vida normal, conduzco normal, entreno normal, de hecho hoy en día estoy entrenando. Y son cosas mínimas, o sea, son cosas mínimas, y yo realmente vivo súper agradecida con el doctor porque son cosas que no cualquiera las hace así, no cualquiera las hace con tanto método, con tanto mimo, y realmente esto es diferente. Aparte el trato y todo, la cercanía con el doctor es otra cosa. Mi nombre es Emerita Basantes, soy médico especialista en cuidados intensivos y hoy estoy ejerciendo la coordinación del área de cuidados intensivos del Hospital Axis Quito. El área de cuidados intensivos pues da atención a los pacientes críticos en que tienen un riesgo vital, ¿sí? Sea en la función respiratoria, en la función cardíaca, en la función renal, en el aparato osteoarticular, o pacientes postquirúrgicos que tienen varias patologías y que necesitan un cuidado más estrecho de sus funciones vitales. En la parte neurológica también apoyamos pues al neurocirujano o a pacientes con trauma, con hematomas, con sangrados a nivel del cerebro.
Les apoyamos como haciendo vigilancia tanto de sus funciones vitales cuanto de su condición neurológica. Para ello, pues disponemos de un equipo multidisciplinario, tanto de enfermería cuanto de médicos especialistas en terapia intensiva, en donde pues monitorizamos tanto clínicamente cuanto a nivel de dispositivos de monitoreo de presión intracraneal de cómo está el cerebro, ¿sí? Sobre todo el monitoreo de la presión intracraneal, que es una parte fundamental en los pacientes neurocríticos, puesto que eso va a determinar un pronóstico una vez que haya superado la enfermedad. Este monitoreo pues lo hacemos mediante dispositivos que los coloca el neurocirujano y nosotros los conectamos a un monitor, y en base a eso pues registramos cómo está la presión en el interior del cerebro, y en base a eso establecemos medidas de manejo, sea con drogas vasoactivas, sea con drogas osmóticas para favorecer la eliminación de líquidos, o dependerá de cuál es la condición del paciente. En general, el paciente neurocrítico necesita estar al menos durante unas 24 a 72 horas, estar en completo reposo su cerebro para tener una estabilidad y evitar mayores injurias, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Estamos pendientes desde la posición de la cabeza, vigilamos cómo está el oxígeno en los tejidos, vigilamos cómo está el CO2 en la sangre, vigilamos con este dispositivo que está en el interior del cerebro cómo está la presión. Entonces, minuto a minuto estamos controlando todos estos parámetros, y en base a eso, como les repito, pues tomamos medidas terapéuticas. Muy bien, a través de este recorrido, dentro de los parte 1 y 2 de cirugía de tumores cerebrales, vimos en el capítulo anterior los tumores de base de cráneo, y en este capítulo los tumores intraparenquimatosos y de la bóveda craneal. Como vemos, el uso de tecnología de avanzada, el uso del neuronavegador, del monitoreo neurofisiológico transoperatorio, de la neuroendoscopía, los accesos tubulares mínimamente invasivos, el uso de la exoscopía para configurar un sistema 360, permite abordar tumores tanto superficiales como profundos dentro del cerebro, la bóveda craneal y la base del cráneo, logrando un abordaje preciso y mucho más seguro de estas lesiones, preservando las funciones cerebrales. Para el siguiente capítulo vamos a ver la cirugía funcional para dolores tan severos como la neuralgia del trigémino o trastornos del movimiento como por ejemplo el espasmo hemifacial. En este capítulo veremos cómo a través de abordajes mínimamente invasivos podemos salvaguardar las estructuras nerviosas de estructuras vecinas que podrían, como por ejemplo una arteria, ir golpeando al nervio y producir la neuralgia del trigémino, o golpear al nervio facial y producir los espasmos hemifaciales, esas contracciones de todo un lado de la cara que no le permiten a la persona concentrarse o ejercer libremente sus acciones sociales y laborales. Pues bien, existen alternativas para resolver estos problemas con cirugía mínimamente invasiva. Este será nuestro capítulo
en la siguiente entrega. Los esperamos.